Hola a todos. Después de haber evaluado las generalidades del proceso de desarrollo embriológico, vamos a empezar a describir cada uno de los procesos prácticamente de forma diaria, que se presentan desde la implantación hasta lo que conocemos como el proceso de gastrulación. Recordemos que en la implantación el sincitio trofoblasto, esta masa multinucleada que se expande rápidamente hacia el endometrio, se sigue de una columna celular que conocemos como citotrofoblasto, formando lo que conocemos como el primordio de la placenta. En este punto específico aparece un nuevo señalizador en el cuerpo materno, que es la HCG o gonadotropina o gonadotrofina coriónica humana, no presente previamente en la materna. Esta hormona mantiene la actividad hormonal del cuerpo lúteo, manteniendo o prolongando la detención de los ciclos reproductores ovárico y menstrual. Ya en el video anterior discutimos someramente qué implicaciones tiene la aparición de esta hormona en este punto específico y dependiente de la implantación en cuanto a las pruebas de embarazo. Ahora, vamos a empezar a estudiar diferentes aspectos del desarrollo a forma de recuento día a día o semana a semana hasta que completemos la semana del parto para completar todo lo que conocemos como el desarrollo embriológico de un individuo humano. Tengamos en cuenta que en la literatura está descrita una amplia variabilidad en el tiempo del desarrollo. Esto podemos utilizarlo como un buen ejemplo para guiarnos en el proceso. Para el octavo día, el desarrollo, el blastocisto está parcialmente incluido en el estroma endometrial. En la región ubicada por encima del embrioblasto, el trofoblasto se ha dividido en dos porciones que ya mencionamos. El sincitio trofoblasto, una masa multinucleada en la que no identificamos límites celulares, y el citotrofoblasto, es una capa interna de células mononucleares. Pueden identificarse múltiples puntos mitóticos en el citotrofoblasto, pero no en el sincitio. Es decir, las células citotrofoblásticas se dividen, aumentan en número y migran o se evaginan hacia el sincitio trofoblasto, donde se fusionarán y pierden las membranas celulares, creando las indentaciones que mencionaba en el video anterior para fortalecer el proceso de implantación. Ahora, por otro lado, las células de la masa celular interna, conocido como embrioblasto, también se han diferenciado en dos capas. Una lámina de células cúbicas o cuboides pequeñas adyacentes a la cavidad del blastocisto, que son conocidas como la capa hipoblástica o el hipoblasto, y una lámina de células cilíndricas altas al lado de la cavidad amniótica de la otra cara, que se conoce como la capa epiblástica. Ambas capas constituyen un disco plano que recibe el nombre de disco plano bilaminar. En este punto, en el epiblasto aparece una pequeña cavidad. La cavidad crece con el tiempo y termina convirtiéndose en la cavidad amniótica. Las células del epiblasto que están al lado del citotrofoblasto, recuerden, se denotan como amnioblastos y junto con el resto del epiblasto revisten la cavidad amniótica. El estroma endometrial, por otra parte, que está justo al lado del sitio de implantación, empezará a mostrarse edematoso y muy vascularizado. Aparecerán glándulas grandes y tortuosas que secretan glucógeno y moco en grandes cantidades. Ya para el día 9 de desarrollo, podemos evidenciar varios cambios interesantes. El blastocisto ya se encuentra implantado a una mayor profundidad. Vean abajo un tapón de fibrina, del que ya conversamos en el video pasado.
esto obviamente en el endometrio, y el defecto de la penetración, ¿sí?, está en este punto ocluido por este coágulo. El trofoblasto, fíjense arriba, muestra un avance importante en cuanto a su crecimiento, sobre todo cercano al polo embrionario. En ese sinsitio empiezan a aparecer una serie de vacuolas que se fusionan y crean lagunas grandes. A esta fase, y lo veremos de nuevo más adelante, se le conoce como periodo lacunar del desarrollo, que incluye prácticamente toda la segunda semana de desarrollo en la cual nos encontramos. Ahora, en el polo anembrionario o en el polo abembrionario, mientras suceden estos cambios, una serie de células aplanadas que surgen muy seguramente del hipoblasto crean una membrana delgada que recubre toda la superficie interna del citotrofoblasto. La ven acá marcada con un color amarillo. Esta membrana creada por esas células, junto con el hipoblasto, genera un recubrimiento en la cavidad exocelómica, un nuevo saco, por así decirlo, que se conoce como saco vitelino primitivo. Ahora, a medida que se da el desarrollo, el blastocisto terminará estando completamente incluido en el estroma endometrial. Esto genera un epitelio de superficie que cierra casi por completo el defecto original en la pared uterina, en la decidua como tal, y el blastocisto genera una prominencia pequeña que protruye hacia la luz del útero. En ese sentido, el trofoblasto se caracteriza por una serie de espacios en el sinsitio que forman una red de intercomunicación. Esta red es visible siempre desde el polo embrionario. Más adelante veremos una imagen de esto. Al tiempo que esto sucede, las células del sinsitio trofoblasto, o mejor dicho, el sinsitio trofoblasto como una masa acelular, penetra a mayor profundidad el estroma, la decidua, y erosionan toda la cubierta endometrial de los capilares maternos. Estos capilares ya están congestivos, están dilatados, de hecho los conocemos como sinusoides, y crean unas lagunas sinsitiales que se continúan con estos sinusoides. En ese punto se crea un sistema de lagunas en la porción endometrial del sinsitio, ¿sí?, que también le da el nombre a este periodo. En ese momento, el trofoblasto, que continúa erosionando, va a crear más sinusoides, lagunas más grandes, que terminan por generar o por derivar la circulación uteroplacentaria primitiva. Mientras tanto, una nueva capa de células o una nueva población celular aparece en la superficie interna del citotrofoblasto y en la superficie externa de la cavidad exocelómica. Esas células son derivadas del saco vitelino y forman tejido conectivo laxo bastante fino. A este se lo conoce como el mesodermo extraembrionario, que eventualmente ocupará todo el espacio ubicado entre el trofoblasto hacia exterior y el amnión y la membrana exocelómica hacia interior. En ese mesodermo extraembrionario terminarán creándose una gran cantidad de cavidades considerables que, cuando confluyen, crean un nuevo espacio que conocemos como la cavidad extraembrionaria o la cavidad coriónica. Este espacio rodea al saco vitelino primitivo y a la cavidad amniótica, excepto en el punto en el que el disco germinativo, o sea, el disco membranoso bilaminar, se conecta con el trofoblasto. Eso lo conocemos como el pedículo de fijación. Y recordemos de nuevo, el pedículo de fijación es el primordio del cordón umbilical. Ahora, el mesodermo extraembrionario, que cubre el trofoblasto, específicamente el citotrofoblasto
y el amnion o el amnios se denominará mesodermo somático extraembrionario y el recubrimiento del saco vitelino se denominará mesodermo explácnico extraembrionario. Pasando al final de la implantación, recordemos que se terminan produciendo unas lagunas donde se mezcla la sangre materna con la secreción de las glándulas ubicadas en el endometrio uterino, generando lo que conocemos como circulación uteroplacentaria primitiva, que será una principal fuente de nutrientes para el embrión durante todo el desarrollo. Igualmente, recordemos que el mesodermo extraembrionario tiene relación con esta nueva población celular de la superficie interna del citotrofoblasto y la superficie externa de la cavidad exocelómica, que derivará en lo que conocemos como el saco vitelino secundario, cavidad formada dentro del celoma extraembrionario por células endodérmicas. En este momento, y lo mencioné en el video pasado, hay un suceso bastante interesante, el tapón de fibrina que termina por cerrar el defecto de la implantación del blastocisto. Se conoce como cicatriz endometrial, que desaparece hacia el día 13. Ese tapón, antes de cubrirse, puede sangrar y casualmente colinda con el día 28 del ciclo menstrual materno. De ahí su importancia. Puede generar errores en la percepción del ciclo desde el punto de vista materno. Nosotros debemos tenerlo en cuenta porque no puede generar discordia en el diagnóstico. Ahora, como les mencioné previamente, a este periodo se le conoce como periodo lacunar. ¿Por qué? Porque el sincitio invade el endometrio y forma las lagunas trofoblásticas. Esas lagunas van a hacer confluencia de nuevo y generan los sinusoides maternos. Cuando muchos sinusoides son erosionados, la sangre comienza a fluir a través de las anastomosis que se formaron en el endometrio previamente. Esto sucede aproximadamente hacia el día 12, cuando aparecen las vellosidades coriónicas primarias. En ese momento inicia un proceso adicional que se conoce como el proceso de crecimiento localizado del citotrofoblasto, en el que las células del citotrofoblasto empiezan a formar unas columnas que empujan hacia el sincitio para aumentar la erosión y aumentar la implantación, por así decirlo, aumentar el tamaño. Fíjense que la región verde, clara y oscura, cada vez es más grande y recordemos que en estas ilustraciones la mayoría de las veces el verde claro corresponde al citotrofoblasto y el verde oscuro corresponde al sincitiotrofoblasto y podemos identificarlos fácilmente. Vean ustedes que el cito muestra células mononucleadas organizadas y el sincitio es básicamente una masa multinuclear. Ahora, el saco vitelino, recordemos, tiene una importante relación con el hipoblasto, que empieza a migrar, a proliferar y genera una nueva cavidad dentro de la cavidad exocelómica, el saco vitelino secundario, que inicialmente es mucho más pequeño que el saco vitelino primitivo. Momento en el que aparece la cavidad coriónica por expansión exocelómica, que les comenté hace 2 minutos. Volviendo al embrioblasto, recordemos que en este punto contamos con 2 láminas, disco embrionario bilaminar. De una cara tenemos el epiblasto en contacto con el amnion o el amnios y originará los amnioblastos, y el hipoblasto en contacto con el saco vitelino, con un único punto de contacto hacia el trofoblasto, que se conoce como el pedículo de fijación. El crecimiento del disco bilaminar es más bien lento en comparación con el del trofoblasto. Derivado de esto, el disco aún es muy pequeño cuando están sucediendo los cambios enormes que hemos visto a nivel lacunar en el endometrio. Las células del endometrio, mientras tanto, adquieren configuración poliédrica y quedan cargadas de glucógeno y lípidos. Los espacios intercelulares se ocupan por fluido
que se extravasa y el tejido empieza a edematizarse. A esto se le conoce como reacción decidual. Acá vemos una ilustración que de nuevo muestra la diferencia entre la velocidad en la que progresa cada una de estas líneas celulares. Importante antes de continuar, este periodo podemos agruparlo como un periodo de pares. El trofoblasto compuesto por dos láminas, una capa interna de células mononucleadas, citotrofoblasto, luego una capa externa multinucleada acelular aparentemente sin citotrofoblasto, y del otro lado el embrioblasto compuesto por el disco bilaminar, conocido cada capa como epiblasto e hipoblasto. Ahora, las células epiblásticas que producirán los amnioblastos revestirán la cavidad amniótica sobre toda la capa epiblástica, y las células del endodermo se prolongarán con la membrana exocelómica. Ahora, en este momento hemos terminado la segunda semana del desarrollo y sucede o inicia el hito más importante de la tercera semana de desarrollo, que es la aparición de una nueva línea germinativa. A esto se le conoce como gastrulación, el proceso mediante el cual se establecen las tres capas germinales: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo del embrión. La gastrulación comienza, como vimos en el video pasado, con el nacimiento o la aparición o formación de la línea primitiva, o el primitive notch en algunos textos, en la superficie del epiblasto. Al inicio esa línea es poco definida, pero en el embrión, entre los días 15 a 16, puede observarse un surco que básicamente presenta además una elevación discreta hacia los lados, con una línea en el extremo cefálico, el nodo primitivo. Las células del epiblasto migran entonces hacia la línea primitiva. Al llegar a la región de la línea, adquieren una configuración en forma de matraz, dicen los textos. Se desprenden del epiblasto y se deslizan por debajo de él. Ese movimiento se conoce como invaginación migratoria. Migran invaginándose por debajo de la línea primitiva. Esta migración, este proceso, está regulado por el factor de crecimiento de fibroblastos 8, FGF8, por su nombre en inglés, Fibroblast Growth Factor 8, que sintetiza las mismas células de la línea. Este factor controla el desplazamiento celular mediante la pérdida de caderinas, caderina específicamente, que es una proteína inmunocelular que normalmente mantiene unidas a las células del epiblasto, de ahí caderina. Ahora, tras invaginarse, algunas de estas células desplazan al hipoblasto, generando el endodermo del embrión, mientras que otras se sitúan entre el epiblasto y el endodermo que se está creando, que se conoce ahora como la otra capa, que se conocerá como ectodermo. Entonces, el epiblasto, mediante la gastrulación, es la fuente de todas las capas germinales realmente, y las células entre las capas dan origen al resto de los tejidos y órganos del embrión. Al tiempo que las células se desplazan entre las capas epiblásticas y hipoblástica, se extienden en sentido lateral y craneal, generando lo que conocemos como el plegamiento del embrión. Eso es un proceso gradual. Migran más allá del borde del disco y entran en contacto con el mesodermo extraembrionario que cubre el saco vitelino y el amnios en dirección cefálica, y avanzan además a cada lado de la placa precordal. Esta placa se forma en el extremo de la notocorda y la membrana orofaríngea, el punto que vimos en el final de la presentación pasada en la porción cefálica. Este proviene de las primeras células que migran
a través del primitive notch o el nodo primitivo, desplazándose en dirección cefálica. Esta placa precordal será importante más adelante, lo veamos en embriología del sistema nervioso, para la inducción del prosencéfalo. Finalmente, de esta membrana orofaringea, el extremo craneal del disco, forma una región pequeña que está ocupada por células ectodérmicas y endodérmicas en una unión bastante pequeña que corresponde al sitio donde se formará la cavidad oral. Ahora, este punto es bastante interesante porque permite establecer los ejes corporales antero-posterior AP o cráneo caudal y dorso-ventral o DV o látero-lateral izquierda y derecha, que de hecho está descrito como de aparición muy temprana en la embriogénesis, fases tardías de la mórula o el blastocisto, han dicho algunos autores. Sin embargo, en la etapa del blastocisto, el eje AP queda establecido por las células que están destinadas o que estaban programadas para formar el endodermo visceral anterior, en el extremo craneal de la capa endodérmica. Pero por otro lado, depende de la aparición del primitive notch el sentido en el que se dará esta prolongación. Estos factores y estas migraciones en las que se convertirá la región cefálica en la etapa de disco bilaminar están controladas por células del EVA que expresan genes esenciales para la formación de la cabeza, entre ellos algunos factores de transcripción conocidos OTX2, LIM1, HESX1 y factores secretados Cerberus y LEFTI, especialmente el LEFTI tipo 1, que definirá el extremo caudal del embrión y permite que persista la expresión del gen nodal. Ahora, mientras todos estos sucesos toman lugar, al invaginarse las células que formarán la notocorda, las células prenotocordales, a través del nodo primitivo, se van a desplazar en dirección craneal a través de línea media hasta alcanzar la placa precordal. Hacemos la siguiente imagen para verlo. Esto que ven en la imagen es básicamente la migración que forman las células para formar a futuro la notocorda. Estas células prenotocordales se intercalan en el hipoblasto, de tal forma que durante un periodo breve, la línea media del embrión está constituida por dos capas celulares que forman la placa notocordal, al tiempo que el hipoblasto es sustituido por células del endodermo que se invaginaron a través de línea primitiva. Las células de la placa notocordal, estas, proliferan y se desprenden del endodermo. Establecen en ese momento en el que se despegan un cordón de células sólido que viaja de forma cráneo-caudal o céfalo-caudal. Esto inducirá el desarrollo del esqueleto axial. Ahora, la notocorda sufre un proceso de elongación y eso es un proceso dinámico. Primero se produce el extremo craneal, se agregarán regiones caudales al tiempo que la posición de la línea primitiva se desplaza en la misma dirección y las células de la notocorda y prenotocorda se extienden en sentido craneal hacia la placa precordal y en dirección caudal hacia la foseta primitiva, hasta un punto en el que se produce una muesca en el epiblasto que se conoce como el conducto neuroentérico, que conecta temporalmente las cavidades amniótica y vitelina, o el amnión y el saco vitelina. El siguiente paso ya será dividir el desarrollo por cada uno de los sistemas para poder comprenderlos de forma completa y un poco más sencilla que continuar de forma general. Entonces, haciendo un resumen, en el video anterior estuvimos hablando desde la gametogénesis hasta la implantación e introdujimos nociones de la gastrulación. Y en este video discutimos la gastrulación, diferentes apartes de la misma, además de haber evaluado la segunda semana de desarrollo y algunos de sus hitos organizados en el tiempo. Ya para terminar, recordemos cómo se da la migración de estas células que toman forma de matraz al lado y lado de la línea primitiva y se invaginan para producir
las tres capas germinativas. Recuerden que no son el mismo epiblasto e hipoblasto los que van a producir las capas germinativas, sino más bien por su localización y por cómo se desplazan, reciben el nombre las capas germinativas del embrión, que regirán cómo éste se desarrolle después del plegamiento. Espero hayan comprendido el tema. Muchas gracias.